Bienvenidos. Hoy recordaremos algunos de los funerales más emotivos, momentos en los que el país entero se unió en lágrimas y aplausos para despedir a quienes marcaron con su talento la historia del cine, la música y la televisión. Acompáñame a revivir cómo fueron esos adioses que se convirtieron en verdaderos acontecimientos nacionales. El 5 de diciembre de 1953, el legendario Jorge Negrete falleció en Los Ángeles, California, a la edad de 42 años, tras una larga batalla contra la cirrosis hepática. Su muerte conmocionó a México. El 7 de diciembre, su cuerpo fue trasladado a la Ciudad de México en un avión DC-3, acompañado por su esposa María Félix. Al llegar al aeropuerto de la Ciudad de México, el féretro fue recibido por una multitud de 10,000 personas. De ahí el cortejo fúnebre se trasladó a la Asociación Nacional de Actores, donde se instaló la capilla ardiente en el teatro que hoy lleva su nombre. Se estima que en aquel entonces, cuando la Ciudad de México tenía apenas 3 millones de habitantes, alrededor de 500,000 personas salieron a las calles para despedirlo durante el recorrido del cortejo. Ya en el teatro, con el ataúd abierto, cerca de 50,000 personas desfilaron ante su cuerpo para rendirle homenaje. Al día siguiente, el cortejo fúnebre avanzó rumbo al Panteón Jardín, encabezado por Pedro Infante, quien lo escoltó en motocicleta. En un automóvil detrás, viajaban María Félix y Mario Moreno Cantinflas. Finalmente, Jorge Negrete fue sepultado en el Panteón Jardín, donde miles de admiradores le dieron el último adiós entre lágrimas y canciones rancheras. El funeral de Jorge Negrete fue uno de los más multitudinarios en la historia de México, reflejando el inmenso cariño que el pueblo sentía por el icónico charro cantor, cuya voz y legado siguen vivos hasta el día de hoy. El velorio de Germán Valdés, Tintán, fue un evento marcado por la tristeza y el respeto hacia uno de los cómicos más queridos del cine mexicano. Tras su fallecimiento, el 29 de junio de 1973, a los 57 años, debido a una insuficiencia hepática y una complicación renal, sus restos fueron velados en la Ciudad de México. El velorio se llevó a cabo en la funeraria Galloso, donde familiares, amigos y admiradores acudieron a darle el último adiós. Entre los asistentes estuvieron figuras del cine y la televisión, como su hermano Ramón Valdés, su esposa Rosalía Julián y otros colegas del medio artístico que lo recordaron con cariño. A pesar de su popularidad, su despedida fue relativamente discreta en comparación con la de otros ídolos de la época de oro del cine mexicano. Sin embargo, el cariño del público se hizo presente con muestras de afecto y admiración. El 30 de junio, un cortejo fúnebre llevó su cuerpo al Panteón Jardín, donde fue sepultado. Su lápida tiene un epitafio que refleja su esencia. Al fin sin timbres, carnal. Zrenia, una referencia a su icónico estilo pachuco y su irreverente sentido del humor. El 19 de abril de 1966, México se vistió de luto con la inesperada muerte de Javier Solís, el ídolo de la música ranchera y bolero ranchero, quien falleció a los 34 años en el Hospital Santa Elena de la Ciudad de México, tras una cirugía de vesícula que se complicó. Su partida dejó un gran vacío en la música mexicana, ya que era considerado el sucesor natural de Pedro Infante y Jorge Negrete. Su velorio se llevó a cabo en una agencia funeraria, donde miles de admiradores se reunieron para darle el último adiós. Su féretro fue escoltado por mariachis que interpretaron sus canciones más emblemáticas, mientras la gente, entre lágrimas, lo despedía con profundo respeto y admiración. El cortejo fúnebre avanzó por las calles de la Ciudad de México, con una multitud que lo acompañó hasta su última morada. Finalmente, fue sepultado en el Panteón Jardín, donde su tumba sigue siendo visitada por seguidores que lo recuerdan con cariño. El sepelio de Mario Moreno, Cantinflas, fue un evento de gran magnitud, digno de la leyenda que representó en la cultura mexicana. Tras su fallecimiento el 20 de abril de 1993, a los 81 años, a causa de un cáncer de pulmón, el país entero se volcó en homenajes y despedidas para el icónico comediante. El velorio se llevó a cabo en la Asociación Nacional de Actores,
donde miles de personas acudieron a rendirle tributo. Actores, políticos y figuras del espectáculo estuvieron presentes, junto con una multitud de admiradores que esperaban despedirse de su ídolo. El entonces presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, envió una ofrenda floral y expresó sus condolencias. El féretro fue colocado en una capilla ardiente rodeada de flores, mientras el mariachi interpretaba algunas melodías tradicionales en su honor. La emoción y el respeto se hicieron evidentes, con lágrimas y aplausos de los asistentes. El cortejo fúnebre recorrió la Ciudad de México, con miles de personas apostadas en las calles para despedir al Mimo de México. La caravana avanzó lentamente hasta llegar a la Catedral Metropolitana, donde se celebró una misa de cuerpo presente ante una multitud conmocionada. Finalmente, Mario Moreno fue sepultado en el Panteón Español, en una ceremonia íntima donde familiares y amigos cercanos le dieron el último adiós. Su tumba, desde entonces, se ha convertido en un sitio de peregrinación para admiradores que lo recuerdan como el más grande comediante de la historia del cine mexicano. El 8 de abril de 2002, el cine mexicano perdió a una de sus más grandes figuras, María Félix, quien falleció mientras dormía en su residencia de Polanco, en la Ciudad de México, a la edad de 88 años. Su muerte coincidió con el día de su nacimiento, lo que agregó un aire de misticismo a su partida. Su cuerpo fue velado en la agencia Galloso de Félix Cuevas, donde familiares, amigos y admiradores acudieron a despedirla. La capilla estuvo rodeada de arreglos florales y un ambiente solemne. Figuras del cine, la televisión y la política se hicieron presentes para rendir homenaje a la icónica actriz. El cortejo fúnebre partió rumbo al Palacio de Bellas Artes, donde se le ofreció un homenaje de Estado digno de su legado. Ahí, miles de seguidores se congregaron para despedirla entre aplausos y gritos de «Viva María Bonita». En el recinto se proyectaron imágenes de sus películas y se interpretó música en su honor. Finalmente, su cuerpo fue trasladado al Panteón Francés de la Piedad, donde fue sepultada junto a su familia. Sus restos descansan en un mausoleo con la inscripción «Aquí yace María Félix, la Doña», un epitafio que simboliza su inmortalidad en la cultura mexicana. El fallecimiento de Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito, el 28 de noviembre de 2014 a los 85 años, marcó el fin de una era en la comedia y la televisión latinoamericana. Su partida generó un profundo luto en millones de admiradores alrededor del mundo, quienes crecieron con personajes como el Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado. Tras su deceso en Cancún, Quintana Roo, sus restos fueron trasladados a la Ciudad de México, donde se organizó un emotivo homenaje en las instalaciones de Televisa San Ángel, empresa que fue su casa durante décadas. El 30 de noviembre de 2014, el Estadio Azteca fue el escenario de una gran despedida pública, donde miles de admiradores acudieron a darle el último adiós. El evento fue llamado «Gracias por siempre, Chespirito», y estuvo marcado por homenajes de sus seguidores. La presencia de personajes disfrazados como el Chavo, el Chapulín Colorado y el Dr. Chapatín, así como una procesión con su féretro en medio del campo. Su viuda, Florinda Mesa, y familiares cercanos estuvieron presentes, visiblemente conmovidos. Después de la despedida en el Estadio Azteca, el cortejo fúnebre avanzó por las calles de la Ciudad de México, seguido por una multitud de seguidores. Finalmente, los restos de Roberto Gómez Bolaños fueron sepultados en el Panteón Francés de la Piedad, en una ceremonia privada con la asistencia de sus familiares y amigos cercanos. Su tumba se convirtió en un lugar de peregrinación para admiradores que continúan rindiéndole tributo, recordando su legado y el impacto que tuvo en la televisión y la cultura popular de México y Latinoamérica. El fallecimiento de Juan Gabriel, el 28 de agosto de 2016, a los 66 años, debido a un infarto en su residencia en Santa Mónica, California, conmocionó a México y a toda Latinoamérica. Su partida dejó un profundo vacío en la música, ya que era uno de los cantautores más queridos y emblemáticos de habla hispana. Los restos de Juan Gabriel fueron cremados en California y su familia decidió llevar sus cenizas a Ciudad Juárez, Chihuahua, la ciudad donde creció y que siempre consideró su hogar.
El 3 de septiembre de 2016, miles de personas se reunieron en su casa, conocida como la Casa de Juan Gabriel, para rendirle tributo. La explanada del recinto fue adornada con flores, mariachis y mensajes de amor de sus seguidores, quienes cantaban sus más grandes éxitos entre lágrimas y aplausos. El 5 de septiembre, su urna fue trasladada a la Ciudad de México, donde recibió un homenaje de Estado en el Palacio de Bellas Artes, un honor reservado para las máximas figuras de la cultura mexicana. Durante 2 días, miles de admiradores hicieron largas filas para despedirse de El Divo de Juárez, mientras mariachis y orquestas interpretaron sus canciones más emblemáticas. Personalidades del medio artístico y político asistieron al evento, reconociendo su invaluable contribución a la música. Después del homenaje en la capital, sus cenizas regresaron a Ciudad Juárez, donde fueron colocadas en su casa, convertida en museo, cumpliendo así con el deseo del artista de permanecer en el lugar que siempre llamó su hogar. El funeral de Juan Gabriel fue una muestra del amor que México y el mundo le tenían, despidiéndolo con música, flores y gratitud por un legado que sigue vivo en el corazón de millones. Silvia Pinal, una de las figuras más emblemáticas del cine mexicano, falleció el 28 de noviembre de 2024 a los 93 años. Su despedida estuvo marcada por homenajes que resaltaron su legado artístico y su influencia en la cultura mexicana. El 30 de noviembre se llevó a cabo un emotivo homenaje en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México. El cortejo fúnebre partió desde una funeraria al sur de la ciudad, recorriendo avenidas emblemáticas como el Eje Central, mientras admiradores se congregaban para rendirle tributo. El féretro, transportado en una carroza Rolls-Royce de los años 30, llegó al palacio, donde fue recibido con aplausos y muestras de cariño. Durante la ceremonia destacaron las palabras de sus hijas, Silvia Pasquel y Alejandra Guzmán, quienes resaltaron no solo su trayectoria profesional, sino también su papel como madre y pionera en diversas facetas del arte y la política. El Coro de Bellas Artes interpretó piezas significativas en su carrera, culminando con Hello, Dolly, Swing, en honor a su contribución al teatro musical en México. Tras el homenaje, los restos de Silvia Pinal fueron trasladados nuevamente a la funeraria, donde se llevó a cabo una ceremonia privada con familiares y amigos cercanos. Posteriormente, sus cenizas fueron depositadas en la cripta familiar en el Panteón Jardín de San Ángel, Ciudad de México. La despedida de Silvia Pinal reflejó el profundo impacto que tuvo en la cultura mexicana y el cariño que el público le profesó a lo largo de su vida. El poeta Amado Nervo falleció el 24 de mayo de 1919 en Montevideo, Uruguay, a los 48 años, debido a una insuficiencia renal. Su muerte causó un profundo impacto en el mundo literario y cultural, especialmente en México, donde era reconocido como uno de los poetas más importantes de la época. Al ser un diplomático y figura destacada de la literatura hispanoamericana, su fallecimiento en Uruguay generó una gran despedida en ese país. Se le rindieron honores en Montevideo, donde se realizó una ceremonia solemne con presencia de autoridades, escritores y diplomáticos. Siguiendo la voluntad del gobierno mexicano, sus restos fueron trasladados en el buque Guerrero a México. El traslado fue un evento de gran relevancia, pues en cada puerto donde el barco atracó, fue recibido con respeto y homenajes. Al llegar a la Ciudad de México, el 14 de noviembre de 1919, se organizó un funeral de Estado, con honores nacionales y un multitudinario recibimiento. Sus restos fueron expuestos en el Palacio de Bellas Artes, donde miles de personas se reunieron para rendirle tributo. Finalmente, Amado Nervo fue sepultado en la Rotonda de las Personas Ilustres, en el Panteón de Dolores, donde descansa junto a otras grandes figuras de la cultura. El fatídico 15 de abril de 1957, la vida de Pedro Infante, de 39 años, llegó a su fin en un trágico accidente aéreo en Mérida, Yucatán, a las 7:54 de la mañana. Según los primeros reportes, la aeronave, que él mismo piloteaba, sufrió una falla en el motor debido al exceso de carga, precipitándose a tierra a unas 6 millas del aeropuerto. Al día siguiente, el 16 de abril a las 11 de la mañana,
Su cuerpo, visiblemente calcinado, llegó a la Ciudad de México, donde una multitud esperaba ansiosa para recibirlo. Fue trasladado de inmediato a una funeraria, donde se cambió el ataúd de madera por uno metálico sellado para impedir que se abriera. Posteriormente, la carroza fúnebre se dirigió al Teatro Jorge Negrete, donde se instaló la capilla. Allí, su madre, doña Refugio Cruz, junto con María Luisa León, Irma Dorantes y Lupita Torrentera, presidieron la emotiva despedida del artista. El duelo duró 2 días y congregó a una cantidad impresionante de admiradores. Las autoridades estimaron que más de 300,000 personas se reunieron para acompañarlo en su último adiós. La procesión fúnebre avanzó con dificultad, encabezada por 40 motociclistas de tránsito que apenas podían abrir paso entre la multitud que, con profundo respeto, formó una valla humana desde el teatro hasta el cementerio. El ídolo fue sepultado en el Panteón Jardín, acompañado por las notas de las canciones, que lo convirtieron en una leyenda. Velorio de El Santo, cuyo nombre real era Rodolfo Guzmán Huerta, fue uno de los más emblemáticos en la historia de México. Falleció el 5 de febrero de 1984 a los 66 años debido a un infarto agudo de miocardio, poco después de una presentación en el Teatro Blanquita. El Santo fue sepultado en el Panteón Mausoleos del Ángel, ubicado en la Ciudad de México, cumpliendo su deseo de ser enterrado con su icónica máscara plateada. Su funeral fue uno de los más concurridos en la historia del país, con la asistencia de aproximadamente 10,000 personas, incluyendo a figuras destacadas de la lucha libre como Blue Demon y Mil Máscaras. El cortejo fúnebre se vio rodeado de una multitud de admiradores que deseaban rendir homenaje al ídolo. El traslado del féretro desde la funeraria hasta el panteón tomó varias horas debido a la gran cantidad de personas que se congregaron para despedirse. Durante la ceremonia, se vivieron momentos de profunda emotividad. Compañeros y amigos cercanos mostraron su dolor ante la pérdida del legendario luchador. Poco antes de su fallecimiento, el Santo sorprendió al público al retirar parcialmente su máscara durante una aparición en el programa de televisión Contrapunto, mostrando por primera vez parte de su rostro en público. Este gesto fue interpretado como una despedida simbólica a sus seguidores. El funeral de Lola Beltrán, la inolvidable reina de la canción ranchera, fue un evento profundamente emotivo que reflejó el inmenso cariño y respeto que el pueblo mexicano le profesaba. Lola Beltrán falleció el 24 de marzo de 1996 en la Ciudad de México a causa de una tromboembolia pulmonar. Su cuerpo fue velado en la agencia funeraria ubicada en las calles de Félix Cuevas, donde desde las 9 de la noche comenzaron a llegar innumerables admiradores para rendirle tributo. Posteriormente, sus restos fueron trasladados al Palacio de Bellas Artes, donde se le rindió un homenaje póstumo, un honor reservado para las figuras más destacadas del arte y la cultura en México. El 27 de marzo, su cuerpo fue llevado a su pueblo natal, El Rosario, Sinaloa. Cientos de personas se congregaron frente a la finca de la familia Beltrán para despedirse de la artista. A las 10 de la mañana, la caravana fúnebre inició su recorrido hacia el panteón, ubicado a escasas 5 cuadras del número 19 de la calle que lleva su nombre. Durante el trayecto, miles de dolientes, entre aplausos, vivas y lágrimas, acompañaron el cortejo fúnebre. Al llegar al panteón, la multitud le brindó el último aplauso a Lola Beltrán. Amigos cercanos como Juan Gabriel, Amalia Mendoza y su hija María Elena interpretaron algunas de las canciones más emblemáticas de la cantante, como Cucurrucucú Paloma y Paloma Negra, provocando que centenares de admiradores derramaran lágrimas de dolor. La tumba de Lola Beltrán se encuentra en el Panteón San Juan, junto a la parroquia de Nuestra Señora del Rosario. Es una tumba sencilla, adornada con flores y una estatua de la Virgen, reflejando su humildad y devoción. En la lápida se puede leer: siempre te llevaremos cerca, cerca del corazón, y algún día te alcanzaremos a donde estés cerca de Dios. La prensa internacional también se hizo eco de su fallecimiento. Periódicos como El Clarín de Buenos Aires, La Nación de Costa Rica, El Mercurio de Chile y el New York Times dedicaron espacios para informar sobre la muerte de Lola Beltrán y el tributo que el pueblo de México rindió. En Guatemala,
El diario Prensa Libre recordó los inicios de la cantante, y el diario La Nación de Costa Rica tituló su nota El último vuelo de la paloma, en referencia a una de sus canciones más emblemáticas. A pesar de su partida, el legado de Lola Beltrán perdura. Cada año, en su natalicio y aniversario luctuoso, se realizan homenajes en El Rosario, Sinaloa. El funeral de José Alfredo Jiménez, celebrado tras su fallecimiento el 23 de noviembre de 1973, fue un evento profundamente emotivo que reflejó la magnitud de su legado en la música ranchera mexicana. Con tan solo 47 años, su partida dejó una huella imborrable en el corazón del pueblo mexicano. Días antes de su muerte, José Alfredo apareció en televisión para interpretar su canción Gracias, acompañado de mariachi, sombrero en mano y una cobija mexicana sobre los hombros. Visiblemente delgado, debido a la cirrosis hepática que padecía, se despidió de su público con palabras que evidenciaban su gratitud y aceptación del destino. El velorio se llevó a cabo en la Ciudad de México, donde figuras destacadas como el cineasta Emilio Fernández expresaron su pesar por la pérdida del compositor más mexicano. Su madre, doña Carmen, recordó anécdotas de la infancia de José Alfredo, destacando su pasión por la música desde temprana edad. El 9 de agosto de 1988, México perdió a uno de sus actores más queridos, Ramón Valdés, inmortalizado como Don Ramón en la serie de El Chavo del Ocho. Falleció a los 63 años debido a un cáncer de estómago. Su partida dejó un vacío en el corazón de millones de seguidores en América Latina. El velorio se llevó a cabo en la Ciudad de México y fue una ceremonia íntima, reservada principalmente para familiares y amigos cercanos. Entre los asistentes destacó Angelines Fernández, la actriz española que interpretó a Doña Clotilde, conocida como la Bruja del 71. Ella fue la única del elenco principal de El Chavo del Ocho que asistió al velorio. Según relatos de familiares, Angelines permaneció junto al féretro durante horas. La ausencia de otros miembros del elenco se debió en parte a que el velorio fue breve y organizado con poca antelación. Sus grandes amigos, Carlos Villagrán y María Antonieta de las Nieves, se encontraban de gira en Bolivia y Perú, respectivamente, lo que les impidió asistir. Edgar Vivar y Rubén Aguirre no estuvieron presentes en el velorio, pero sí acompañaron a la familia en el entierro. El sepelio se realizó en el Panteón Mausoleos del Ángel, ubicado en la Ciudad de México. Angelines Fernández, profundamente afectada, pasó más de 2 horas junto a la tumba de Don Ramón. Su vínculo con Valdés era tan fuerte que, antes de su fallecimiento en 1994, pidió ser enterrada cerca de él. Hoy en día, sus tumbas reposan a escasos metros de distancia, convirtiéndose en un lugar de peregrinación para los admiradores de la serie. La despedida de Ramón Valdés estuvo marcada por la sencillez y la emotividad, reflejando la humildad que siempre lo caracterizó. Su legado perdura no solo en la televisión, sino también en el cariño de quienes lo recuerdan como el entrañable Don Ramón. Como en sus conciertos multitudinarios de antaño, el funeral de Rigo Tobar no estuvo exento de caos y pasión popular. La ceremonia comenzó al mediodía en la funeraria Galloso de Félix Cuevas, donde el cuerpo del cantante fue recibido por una multitud de familiares, amigos y seguidores que se agolpaban para despedir al ídolo. Una vez que el ataúd fue instalado en la capilla, los familiares iniciaron la velación y una misa íntima, ordenando de inmediato cerrar las puertas. Esta decisión provocó indignación entre los fanáticos, quienes se acumulaban en la sala de espera y exigían poder ver a su ídolo. Ante la creciente tensión, familiares lejanos, admiradores y periodistas se unieron para forzar el acceso. En cuestión de minutos, la puerta cedió ante la presión del público, y en una estampida emocional, entraron al salón donde yacía Rigo Tobar. La escena fue intensa y desbordante. Gritos, porras, y una sensación de urgencia por ver por última vez al hombre que había marcado generaciones. Algunas voces entre la multitud reclamaban con enojo: «¿Nada más porque somos nacos, no podemos pasar?», mientras otras exclamaban: «Él también es nuestro, déjenos verlo». Cerca de 100 personas lograron ingresar a un espacio ya saturado. En medio del tumulto, Alma, su última pareja, pedía respeto y calma. «Aquí está Rigo, todos lo queremos, pero dejémoslo descansar». Pero la devoción del pueblo era incontenible. Se escuchaban frases como: «Rigo era amor, Rigo era del pueblo», mientras se entonaban sus canciones más queridas. El velorio se convirtió en una verdadera ofrenda popular. Fans de todas las edades llegaron desde distintos rincones, algunos con fotografías, otros con discos de vinilo, y hasta con mariachis. La ceremonia también estuvo marcada por tensiones entre familiares. El músico fue cremado posteriormente en el Panteón Español, y sus cenizas serían homenajeadas en su natal Matamoros. Entre las mujeres que marcaron su vida, como María Isabel Martínez, Leonor y Nelly Scott, también hubo desencuentros y declaraciones sobre su legado, las regalías y su última etapa. Las cenizas de Rigo Tobar fueron esparcidas en la playa Bagdad, ubicada en su ciudad natal, Matamoros, Tamaulipas, cumpliendo así su última voluntad. Desde entonces, la playa Bagdad se ha convertido en un sitio emblemático para sus seguidores.
En marzo de 2025, con motivo del 20º aniversario de su fallecimiento, se llevó a cabo un homenaje en ese lugar, que incluyó una ofrenda floral lanzada al mar y la colocación de la primera piedra de un mural en su honor. Este homenaje fue parte del festival Rigo es Amor 2025, organizado por el gobierno local y la familia del cantante para mantener vivo su legado musical y cultural. El velorio y funeral de José José, fallecido el 28 de septiembre de 2019, estuvieron marcados por una serie de controversias familiares y mediáticas que captaron la atención pública tanto en México como en Estados Unidos. Tras el anuncio de su muerte por parte de su hija menor, Sara Sosa, sus hijos mayores, José y Marisol, viajaron a Miami para despedirse de su padre. Sin embargo, al llegar, no pudieron localizar el cuerpo ni obtener información clara sobre su ubicación, lo que generó una intensa búsqueda y la tendencia en redes sociales. ¿Dónde está José José? El 4 de octubre se realizó un velorio privado en Miami, seguido por un homenaje público el 6 de octubre en el Miami-Dade County Auditorium. El féretro, de diseño lujoso y valorado entre $10,000 y $24,000, fue exhibido en el escenario mientras mariachis interpretaban sus canciones más emblemáticas. Durante estos eventos, se evidenciaron tensiones entre los hijos del cantante. Expresaron su deseo de trasladar el cuerpo a México y solicitaron una autopsia antes de la cremación, pero Sara Sosa se opuso, argumentando que su padre había expresado su voluntad de ser cremado y que sus cenizas fueran divididas entre Miami y México. A pesar de las controversias, se llevaron a cabo homenajes en México. El 9 de octubre, una parte de las cenizas de José José fue recibida en el Palacio de Bellas Artes, donde miles de admiradores rindieron tributo al príncipe de la canción. Posteriormente, se realizó una misa en la Basílica de Guadalupe y un sepelio en el Panteón francés. Posteriormente, surgieron disputas legales en torno a la herencia de José José. En abril de 2021, se reveló que Anel Noreña, exesposa del cantante, fue nombrada heredera universal en un testamento, lo que generó desacuerdos con Sara Sosa, quien no fue incluida en el documento. El funeral de José José reflejó tanto el cariño del público hacia el artista como las complejidades y disputas dentro de su familia, dejando un legado marcado por su música y por las controversias que rodearon su despedida. El funeral de Antonio Aguilar, fallecido el 19 de junio de 2007, a los 88 años, debido a complicaciones por una neumonía, fue un evento de gran relevancia en México, marcado por homenajes multitudinarios y una profunda muestra de cariño por parte del pueblo. Tras su deceso en la Ciudad de México, el cuerpo de Antonio Aguilar fue trasladado al Teatro Fernando Calderón en Zacatecas, donde se le rindió un homenaje póstumo. Miles de personas asistieron para despedirse del Charro de México, acompañados por mariachis que interpretaron sus canciones más emblemáticas. Posteriormente, se celebró una misa en la Catedral Basílica de Zacatecas, con la presencia de familiares, amigos y admiradores. El cortejo fúnebre continuó hacia el rancho El Soyate, en Tayahua, Villanueva, Zacatecas, propiedad de la familia Aguilar, donde Antonio fue sepultado. Durante el trayecto, numerosos vehículos y personas se unieron al cortejo, algunos con lonas y otros reproduciendo su música, en una muestra de respeto y admiración. El funeral de Antonio Aguilar se caracterizó por la solemnidad y el respeto, sin reportes de escándalos o controversias. La ceremonia reflejó el profundo cariño y reconocimiento del pueblo mexicano hacia uno de sus máximos exponentes de la música ranchera y el cine nacional. El funeral de Selena Quintanilla fue una de las despedidas más conmovedoras y multitudinarias en la historia de la música latina. Tras su trágica muerte, el 31 de marzo de 1995, el dolor colectivo se hizo evidente en cada rincón de Corpus Christi, Texas, la ciudad que la vio crecer y desde donde despegó hacia el estrellato. El 1 de abril, una vigilia reunió a cerca de 3,000 personas en Bayfront Plaza. Velas, cantos, lágrimas y oraciones se fundieron en una atmósfera de respeto y profunda tristeza. Era evidente que Selena no era solo una cantante, era un símbolo de identidad, orgullo y esperanza para la comunidad latina. Al día siguiente, el 2 de abril, se organizó una exhibición pública del ataúd en el Auditorio Bayfront, a la que asistieron entre 30,000 y 40,000 admiradores. Las filas se extendían por cuadras, todos deseando ofrecer su último adiós.
Más de 78.000 personas firmaron un libro de condolencias, y el ataúd fue rodeado de flores importadas, especialmente desde los Países Bajos, una muestra del cuidado y la devoción con la que se planificó el evento. El cuerpo de Selena, vestido con un traje morado, uno de sus colores favoritos, y rodeado de rosas blancas, lucía sereno, como si durmiera. Sin embargo, la ceremonia no estuvo exenta de controversias. Horas antes de la apertura del auditorio, comenzaron a circular rumores inquietantes. Se decía que el cuerpo de la cantante no se encontraba en el ataúd. Esta duda, motivada por el dolor y la incredulidad, obligó a Abraham Quintanilla, el padre de Selena, a tomar una decisión difícil y que más tarde lamentaría profundamente: abrir el ataúd al público. Aunque se había prohibido el uso de cámaras con flash y grabaciones, algunos asistentes desobedecieron, tomando fotos que más tarde circularían en revistas, televisión e incluso impresas en camisetas, lo que convirtió un acto íntimo de despedida en un espectáculo que la familia nunca deseó. El 3 de abril se realizó el entierro privado en el Seaside Memorial Park de Corpus Christi, con la asistencia de unos 600 invitados, entre ellos familiares, amigos cercanos y artistas que compartieron escenarios y vivencias con Selena. El servicio fue oficiado por un ministro de los Testigos de Jehová, congregación a la que pertenecía la familia Quintanilla. A pesar del carácter privado de la ceremonia, una estación de radio transmitió en vivo el funeral sin el consentimiento de la familia, lo que sumó una nueva falta de respeto al duelo. Ese mismo día, en Los Ángeles, se celebró una misa especial en el Sports Arena, a la que asistieron más de 4.000 personas. A lo largo del país, y en gran parte de Latinoamérica, miles de personas realizaron homenajes espontáneos, encendieron velas y colocaron fotografías de Selena en altares improvisados. La comunidad se unió en un luto colectivo pocas veces visto. Aunque el funeral estuvo marcado por algunos incidentes y decisiones cuestionables, también fue un testimonio innegable del inmenso amor que millones de personas sentían por Selena. El funeral de Vicente Fernández fue un evento que marcó profundamente al pueblo mexicano y a millones de fanáticos en todo el mundo. El ídolo de la música ranchera falleció el 12 de diciembre de 2021 a los 81 años, en Guadalajara, Jalisco, tras varios meses de complicaciones de salud. El hecho de que muriera justo el día de la Virgen de Guadalupe, figura a la que él profesaba una profunda devoción, fue visto por muchos como un detalle casi místico que sellaba el final de una vida dedicada al arte, a la familia y a las tradiciones mexicanas. El cuerpo de Vicente fue trasladado al rancho Los Tres Potrillos, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, lugar que durante décadas fue su hogar, refugio y símbolo de su legado. En la arena UPFG, parte del complejo, se instaló una capilla ardiente, donde miles de admiradores pudieron despedirse de él. Durante horas, largas filas rodearon el recinto. Se estima que más de 50.000 personas acudieron a rendirle homenaje. Las imágenes mostraban a adultos mayores, familias enteras y jóvenes con lágrimas en los ojos, cantando al unísono los temas más emblemáticos del Charro de Huentitán. Durante la ceremonia religiosa, celebrada al día siguiente, su hijo Alejandro Fernández interpretó la canción Volver, Volver, conmoviendo profundamente al público y a su propia familia. El ambiente estaba cargado de emoción. Vicente fue velado rodeado de flores blancas, una de sus preferidas, y junto a su féretro se colocó su icónico sombrero charro. Toda la ambientación fue diseñada para reflejar la esencia del artista, sobria, elegante, profundamente mexicana. Aunque la despedida fue emotiva, no estuvo exenta de controversia. Algunos medios de comunicación se quejaron de haber sido excluidos del acceso al recinto, ya que la familia permitió la cobertura a ciertas cadenas selectas. Además, la figura de Vicente ya había sido objeto de críticas antes de su muerte, debido a varios escándalos. Durante el funeral, se vivieron momentos muy personales y conmovedores. Doña Cuquita, su esposa, fue vista visiblemente afectada, al igual que sus hijos y nietos. Alejandro Fernández se mantuvo firme pero conmovido, y durante su interpretación musical se le quebró la voz en varias ocasiones. Los fanáticos, por su parte, colocaron flores, veladoras, cartas y objetos personales cerca del ataúd. Las redes sociales se llenaron de mensajes de agradecimiento, videos conmemorativos y homenajes musicales en toda América Latina.
El sepelio se llevó a cabo en una ceremonia privada en el jardín del rancho. Vicente Fernández fue enterrado en una tumba rodeada de agaves, junto a una estatua ecuestre de bronce que lo representa montado a caballo, como era su costumbre. Este lugar fue elegido por la familia para que el público pudiera visitarlo en el futuro y rendirle tributo. El legado de Vicente Fernández continúa intacto. Su carrera abarcó más de 5 décadas, grabó más de 80 álbumes, protagonizó películas y se convirtió en uno de los máximos representantes de la cultura mexicana en el mundo. Su funeral, transmitido en vivo por diversos canales, fue seguido por millones de personas en México, Estados Unidos y otros países, dejando claro que su voz y figura no solo pertenecen al pasado, sino que siguen vivas en el corazón del pueblo. A pesar de las controversias que lo acompañaron en vida, su muerte fue un recordatorio del lugar imborrable que ocupa en la historia del espectáculo. Muchas gracias por acompañarme hasta el final de este video. Cuéntame en los comentarios de qué artista te gustaría que recordáramos su funeral en una próxima entrega. Nos vemos muy pronto en el siguiente video.